Obviamente, no tengo nada que agregar a las presentaciones que se hicieron el día de hoy durante la inauguración respecto a cuál ha sido el papel de la red que se reúne en este lugar, en este momento, de manera específica. El papel de la Red Nacional de Educación a Distancia de la NUYES, la RENAED. La RENAED ha jugado un papel fundamental, central, en la construcción de quien ha convocado a múltiples instituciones y organizaciones a esta reunión de Educación y Futuro. De manera específica, la RENAED se reúne en este momento, en este espacio, con la presencia de sus coordinadores regionales, excepto una de ellas que debió salir a otra reunión aquí mismo en la Ciudad de México, pero que estuvo presente en las sesiones anteriores. De manera específica, esta reunión está convocando a los representantes institucionales, a los coordinadores regionales de la RENAED y a un grupo de expertos que me acompañan en esta mesa para abordar 3 temas que deberemos utilizar para construir nuestra agenda. La RENAED, entonces, tiene en esta acción, un momento de inicio de construcción de la agenda que abordaremos para trabajar el año próximo y los subsecuentes. No quiere decir esto que los temas que se van a tratar en este momento, los temas que se van a tratar en este panel, son los únicos de nuestra agenda. Estos son 3 temas que vamos a poder utilizar tanto en sus contenidos como en la forma como armemos el punto de que se trate, cada uno de los puntos de que se trate. Ya en las regiones, ya el Comité Central de Coordinadores de la RENAED se reunirá utilizando esta estrategia, armar la agenda de trabajo de cada una de las regiones y la agenda central de la RENAED. ¿Cómo vamos a trabajar el día de hoy? Tendrán 15 minutos cada uno de los ponentes para plantear el tema al cual se les ha convocado. Posteriormente, nos iremos a 3 mesas de trabajo. Seguramente lo que vamos a tener que hacer es reacomodar las sillas, quizá un círculo aquí, uno allá y otro acá, para que nos pongamos a trabajar y cada uno de los ponentes estará en una de las mesas para que desarrollemos cuáles son las estrategias de una agenda de trabajo de la RENAED para el año próximo. En esas mesas, que va a ser de 1 hora, esa mesa deberá nombrar al inicio a un relator, y en esas mesas estarán los coordinadores regionales de la RENAED. Seguramente ellos estarán asumiendo cuando menos la coordinación del trabajo de la mesa, quizá ellos mismos sean los relatores, para que en la parte final cada uno de ellos ahora se suba aquí y describa, lea qué es lo que se obtuvo en sus mesas de trabajo. En estas mesas, repito, lo que se pretende es que vayamos construyendo la agenda de la RENAED y a partir, repito, de 2 puntos, tanto de los contenidos que se nos presenten aquí, como cuál es la estrategia que estamos logrando para obtener un contenido específico de nuestra agenda, para que podamos reproducir después con otras temáticas que nos interesan en la agenda de la RENAED. Presento a los académicos que me acompañan. Les agradezco mucho su disposición. Ha sido de manera inmediata, con algún problema de comunicación por la tecnología, pero desde el momento en que tuvieron en sus manos la invitación de la RENAED a participar con nosotros, su disposición fue inmediata, que les agradezco, y además porque lo manifestaron de una manera muy agradecible para nosotros. Está con nosotros la doctora Clara Bonfil, a quien agradezco mucho su participación. Ella es doctora en Educación por la Universidad de Málaga, es coordinadora académica de la Facultad de Estudios a Distancia y Educación Virtual de la Universidad de Belgrano, Argentina.
asesora del área de educación a distancia de la Universidad KS, además, por supuesto, de múltiples publicaciones de la temática que estamos abordando. Se encuentra también con nosotros, a quien agradezco también mucho su disposición, la doctora Marta Cagel, maestra. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. La doctora Marta Cagel es doctora en educación por la Universidad de Málaga, magíster en gestión de proyectos educativos, tiene una especialización en nuevas tecnologías aplicadas a la educación a distancia, directora del área de educación a distancia de la Universidad Católica de La Plata, directora de investigación de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, participación en investigaciones con la AECID y también publicaciones varias. El licenciado Raúl Arévalo es licenciado en informática, diplomado en diseño e implantación de sitios web y especialista en capacitación a distancia de poblaciones vulnerables, además de ser docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las temáticas que van a abordar son temas que nos están llamando hoy desde diferentes perspectivas. Diseño de programas comunes que permitan la vinculación, la movilidad y el reconocimiento de créditos, la doctora María Marta Cagel. Yo puse aquí los requerimientos de una educación a distancia para la inclusión social, un caso específico que va a tratar el licenciado Raúl Arévalo, y tendencias y perspectivas para la educación a distancia, la doctora Clara Bonfil. Les voy a, como ocurre en estos malos casos, a marcar tiempos y quedamos que empezaban del lado de ustedes, ¿verdad? Por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor para nosotros, incluida Marta, que venimos desde Argentina, invitados especialmente por la CINET, de poder compartir con ustedes la experiencia que vamos a relatar desde lo que se viene haciendo hace muchos años en Argentina en educación a distancia. En mi caso particular, hace muchos años que me desempeño en educación a distancia, tantos años, saquen ustedes la cuenta, desde el año 1989, como yo relataba hoy en otro evento, cuando la educación a distancia, por lo menos allí en la Argentina, era utilizando los medios tradicionales de correo electrónico, correo postal y teléfono. Así que desde esa época a la actual, todo lo que ha corrido debajo del puente, y bueno, esta experiencia adquirida, además gestionando una facultad de estudios a distancia, espero que realmente les sea de utilidad. He pensado, ya empezamos mal. Un segundito, por favor. He preparado a ver si me ayudas, una presentación con los datos de la Argentina, porque la educación a distancia tiene mucha relación, ahí están viendo ustedes, por lo menos en nuestro país, en lo que es la extensión geográfica. Tenemos una población que, según el censo del año pasado, arroja un dato de 40 millones de habitantes, muy poquitos con relación a la superficie y la extensión del país, que como pueden leer, tiene 3.800 kilómetros de norte a sur y 1.425 kilómetros de este a oeste. Otro dato interesante también para tener en cuenta en el tema de educación a distancia es cómo está distribuida esta población. Miren la gran concentración en centros urbanos, que tenemos un 78%, y población rural en menor medida un 22%. ¿Por qué creí conveniente que ustedes accedieran a estos datos muy básicos? Porque a la hora de organizar el sistema de educación a distancia, en nuestro caso tenemos más de centros distribuidos en todo el país, consideramos dónde están estos centros, estos que nosotros llamamos centros de apoyo, qué roles cumplen estos centros, cómo son las características de la población de estos centros y qué servicio tienen que encontrar en estos centros de educación a distancia para que realmente la población que vive alrededor de estos centros tengan los soportes
pedagógicos y tecnológicos que necesitan para estudiar. Eso era un marco a nivel general del país. También querría, no me voy a detener porque el tiempo corre y no es el objetivo de esta pequeñísima charla, pero sí que vean que en la Argentina hay un contexto legislativo y un marco normativo que regula la educación a distancia. Si bien tenemos, nuestra Constitución Nacional, que establece el derecho de estudiar, de educarse, de enseñar, la gratuidad de la educación, pero de la Constitución Nacional hacia abajo hay un reconocimiento oficial de la educación a distancia, los títulos de nivel superior, si llevan adelante y cumplen con toda la reglamentación establecida por la Resolución Ministerial 1717 del año 2004 y son aprobados, tienen una validez nacional y oficial como si fuera, de la misma jerarquía que los títulos presenciales. Así está la situación de la educación a distancia en el país. Como yo explicaba también en otra charla, esto es una foto que desvirtúa un poco la realidad de la Argentina, porque todo este contexto legislativo está en constante movimiento. Por ejemplo, si ustedes pueden ver en el último punto, actualmente hay un proyecto de ley, recientemente, en mayo de 2011, ingresado a la Cámara de Diputados para discutir acerca de este proyecto. La Ley de Educación Superior también está en discusión, se está trabajando al respecto, pero al día de hoy esta es nuestra normativa. También es importante este tema, considero, porque a las instituciones que trabajamos en educación a distancia nos da un respaldo y tenemos además que responder a esta normativa. No quería arrancar o continuar esta conversación sin definir para la Argentina lo que se entiende por educación a distancia. Y para ello tomé dos conceptos que están en estas normativas que yo les mencionaba anteriormente. La primera está extraída, las ideas básicas, los conceptos de la Ley de Educación Nacional, que tiene todo un título dedicado a la educación a distancia. Esta Ley Nacional de Educación apareció en el año 2006. ¿Cómo define a la educación a distancia? Como una opción pedagógica capaz de promover una efectiva igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Y trabaja el concepto de la inclusión educativa. Si después hubiese tiempo, estaría muy interesante poder ver la cuestión de esta idea o relación entre educación a distancia e inclusión. ¿Es sinónimo? Siempre que se habla de educación a distancia, ¿podemos hablar de inclusión o no? ¿O qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para que la educación a distancia en la Argentina realmente sea una modalidad que incluya a todos? Pero lo importante es que está en la Ley de Educación. Y como pueden ver en el último punto, como yo les adelantaba, coloca la educación a distancia en igualdad de situación que la educación presencial. Otros conceptos los he rescatado también de la Resolución Ministerial 1717 del 2004, que es la resolución que en la actualidad hace de brújula en todos los proyectos de educación a distancia a nivel superior. Es decir, cualquier institución que tenga que desarrollar y presentar carreras a distancia de pregrado, grado, posgrado, debe guiarse y orientarse por los conceptos e indicadores que se establecen en esta resolución ministerial. Por eso me pareció importante compartir con ustedes cómo se define desde el Ministerio de Educación en la Argentina a la educación a distancia. Pueden leerlo ustedes, que la define como una modalidad educativa no presencial, que trabaja o propone formas de mediación. Está el concepto, y después lo vamos a desarrollar mejor, de modelo pedagógico. Esto es algo nuevo e innovador en nuestra legislación, porque no toma como punto de partida las cuestiones técnicas o instrumentales, sino que el centro, como lo pueden leer ustedes, es el modelo educativo. Sí, en segundo lugar, hay que trabajar el tema de la variedad de recursos que se podrían usar en educación a distancia, tecnologías de la información, redes de comunicación,
y también pone énfasis, como pueden leer, en los materiales de estudio. Y el tercer punto que pone también en subrayado es la interacción, toda la relación que se establece entre el profesor, el tutor, el estudiante, el profesor, el tutor, el estudiante y los materiales de estudio. A partir de esta resolución ministerial, trabajé o extraje los elementos, estos que yo le decía que son brújula en nuestros proyectos de educación a distancia. Cuando presentamos un proyecto de educación a distancia tenemos que considerar, ¿me escuchan bien, no? Considerar estos elementos y otros que vienen a continuación. ¿Qué proyecto pedagógico propone la institución que trabaja con educación a distancia y que presenta un proyecto? ¿Cuál es ese proyecto? ¿Por qué educación a distancia en esa institución? ¿Cuáles son los fundamentos de implementar la educación a distancia? ¿Cuál va a ser el modelo educativo que va a considerar? Hay que fundamentar ese modelo educativo. ¿Cómo se va a organizar o cómo está organizada la institución? Hay que describir esa institución y esa organización de educación a distancia. ¿Cómo va a ser la administración? ¿Cómo se va a gestionar cómo va a gestionar la institución el proyecto de educación a distancia? ¿Cómo va a estar organizada a partir de las áreas, subáreas, cuáles son cada una de ellas? ¿Cuál va a ser el organigrama? ¿Cuál es el organigrama? ¿Por qué ese organigrama y no otro? ¿Con qué infraestructura y equipamientos cuenta la institución para desarrollar un proyecto de educación a distancia? ¿Cómo se va a trabajar la producción de los materiales? Si es que lo va a producir la propia institución, si lo va a tercerizar, fundamentar ese por qué una manera u otra. ¿Cómo se van a evaluar los materiales? ¿Va a haber un proceso de evaluación de materiales? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿A través de qué instrumentos? Y los elementos que siguen, el proceso de enseñanza y aprendizaje, como ahí dice el verbo explicitarlo, presentar el proyecto de profesorado en tanto a los contenidistas, en el caso de que sea la institución quien desarrolla los contenidos, los tutores, cómo va a ser la tutoría, va a haber tutorías presenciales, va a haber tutorías a distancia, va a haber un mix. La tutoría se va a desarrollar utilizando una plataforma. ¿Qué recursos de la plataforma se van a usar para llevar a cabo la tutoría? ¿Qué lugar ocupa el estudiante en el proyecto y en el modelo pedagógico? ¿Cómo se va a relacionar el estudiante con los materiales? ¿Qué canales pone a disposición la institución para que el estudiante se relacione con el tutor, con el profesor,